Bienvenidos a la clase. Esta clase es del libro del Apocalipsis y estamos en Zoom from 7:30 a 9:15 los jueves. El Zoom no, el número de Zoom para compartir esta clase es 930-212-4428. También tenemos el Apocalipsis disponible como libro está en Kindle como PDF o como libro, o pueden conseguir copia conmigo directo. Mi correo es juankennington@gmail.com. Esta clase es para compartir un poco antes de vemos el Apocalipsis, tenemos que estar seguros que estamos continuando con un tema del Nuevo Testamento. Y el tema que estamos tratando en esta clase o en este libro es la escatología. Y estamos particularmente interesados esta noche en a tener la vista del Nuevo Testamento antes que empiece el Apocalipsis. Muchas personas empiezan con el mismo libro de Apocalipsis, pero es importante que establecemos nuestras creencias en base del Nuevo Testamento antes de ver el Apocalipsis, porque muchas veces este interpreta. Por ejemplo, y Jesús empieza hablando en su Evangelio de Marcos, capítulo 1:15, dice que el reino de Dios está a la mano, está inminente, está a punto de suceder. Pero este cambia mucho nuestra lectura del Apocalipsis si empezamos con la enseñanza previa y no con la enseñanza del libro nada más de Apocalipsis. Y el Nuevo Testamento nos da los presupuestos para interpretar el Apocalipsis. Y cuando vamos al revés, podemos confundir las imágenes de Apocalipsis con otras cosas en la Biblia. Y yo me llamo Juan Kennington y why didn't this go? El Apocalipsis es el último libro escrito en la Biblia. Y una característica de Apocalipsis es que no cita directamente al Antiguo Testamento, pero se refiere a los acontecimientos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de la Biblia entera. Entonces, esto es muy importante que nos damos cuenta de esto porque muchas veces nuestra interpretación es distinta. El Apocalipsis tiene más de 518 alusiones al Antiguo Testamento en tan solo 404 versículos. Entonces, esto significa que tenemos que entender el Apocalipsis desde el Antiguo Testamento y no de los eventos de hoy. Y, por ejemplo, Jesús dice, nadie llega al Padre sino por mí. Y esto significa que nosotros, nuestra idea de llegar al Padre no proviene de un fuente otro que Jesús. Entonces, esto cambia mucho la interpretación posible en el Apocalipsis porque significa que tenemos que empezar con Jesús. El reino de Dios no tendrá fin. Esta es una enseñanza en los credos apostólicos nicenos, Te Deum Laudamus y el credo de Atanasio. Pero mucha gente cree que el Apocalipsis presenta un reino
otro reino que sí tiene fin. Y otro, vamos a empezar aquí a hacer este pequeño resumen del Antiguo Testamento con el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es quizás el libro aparte del Apocalipsis con más referencias al Antiguo Testamento. Entonces vamos dando una perspectiva bíblica de estos temas y estamos explorando el destino final de la humanidad en Hebreos primero. Entonces, pero este condiciona y indica la interpretación correcta del Apocalipsis. Y en Juan capítulo 20, 16 a 18, explica que Jesús resucitó y Jesús tiene un encuentro con María Magdalena y le dice a María Magdalena, vaya y diga a mis hermanos que estoy vivo. Entonces, este es muy importante que establece que Jesús vive. También tenemos la enseñanza de 1 de Corintios 15, 1, 9. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cephas y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de, de los cuales muchos aún viven y otros han muerto. Luego se les apareció a Jacobo y después de todos los apóstoles, y por último me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir la verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, pero es muy importante de notar que esta es evidencia que Jesús apareció a personas, más de 500 a la vez, después que había sido crucificado. Y también la Biblia establece, sin la resurrección, nuestra fe es vano, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Jesús regresa a la tierra. En Hechos 1:11 está escrito, y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, este establece que Jesús va a regresar en nuestra interpretación del Apocalipsis. También otra cosa que tenemos es, ha llegado el reino de Dios. Decía Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepéntense y creen en el Evangelio. Entonces, Jesús, en vista del reino de Dios, anuncia que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y esta apunta que nuestra creencia en que es que tenemos que nacer de nuevo y creer en el Evangelio para entrar en el reino de Dios. Este está en Marcos 1:15. Y Jesús está reinando hoy y para siempre. Entonces, cuando leemos en Hechos 2, tenemos esta cita, varones y hermanos, podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldrá el Cristo, que está sentado, que sentaría en su trono. Este, esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo, de su alma no se quedará en el Hades, ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó. De esto nosotros somos testigos, y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre el promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero dice que se dice, Dios dio al Señor, mi Señor, siéntate a mi derecha. Sépalo bien que todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y la frase Señor y Cristo es muy interesante porque Señor era el título que le dieron a César como rey o Señor del Imperio Romano, y Cristo es el otro título aquí que significa que Jesús es el Mesías. Entonces tenemos una afirmación que Jesús está reinando en el Señor y es el Mesías y que va a librar a su pueblo. Esto es muy importante. El Nuevo Testamento afirma que Jesús está reinando para siempre. Entonces en Apocalipsis 1:8, Dios, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, que era y el que ha de venir, yo soy el Todopoderoso. Y ese es el título del estado actual de Jesús. Y luego tenemos en 1 de Timoteo 1:16 y a 17. Pero pero por esto fue tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para la vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces está afirmando que Jesús está reinando actualmente. Tenemos otra cita que dice que todas las promesas del Antiguo Testamento están cumplidas en Cristo. Entonces la cita va así en 2 de Corintios 1:20. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano y Timoteo y yo les hemos predicado, no ha sido sí y no, sino siempre ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso, por medio de él, nosotros también decimos amén para la gloria de Dios. Entonces, este texto nos indica que todas las promesas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesús. Entonces, este es un gigante paso adelante. ¿Cuáles son las promesas del Antiguo Testamento? Pues una promesa son
Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12 que él iba a tener una descendencia. Segundo, promete que iban a tener una tierra que Dios le dio. Y el tercero, encuentro que todas las naciones serán bendecidos en él. Esto es muy importante de captar y esta es la promesa base del Antiguo Testamento. También tenemos promesas acerca del templo, paz, reino, victoria, Mesías, vida y soberanía. Y perdón, todas estas promesas son parte del contenido del Antiguo Testamento. También encontramos en Hebreos capítulo 1, de 1 a 4, que estamos en los tiempos finales, al fin de los tiempos. Y esto es muy importante. Y tenemos un patrón aquí en Joel. Dice Dios que va en los últimos tiempos, va a derramar su espíritu sobre todo carne. También Dios le había hablado en Daniel 2 de qué iba a pasar en los últimos días y en Hechos 2:17 dice que en los últimos días voy a derramar mi espíritu sobre todo carne, sobre toda la humanidad. Entonces, esto es muy importante que el Nuevo Testamento establece que estamos en los últimos días. Y en Hebreos capítulos 1, de 4 a 2:18, dice que Jesús es superior a los ángeles, es decir, que es divino, es Dios, es superior a todos los ángeles. Y también uh, tenemos una advertencia, los que no creen esto están en graves problemas. Y luego tenemos en 2:5 a 18 que Dios es completamente hombre y nos habla a nosotros como sus hermanos. Entonces, esto es muy importante que captamos que la definición de Jesús viene del Nuevo Testamento antes de llegar a Apocalipsis. Y luego Hebreos continúa diciendo que Jesús es superior a Josué y Moisés en el capítulo 3 y 4. Y esto es muy importante porque si Moisés es superior, todavía estaríamos sujetos a él. Y Josué le prometió descanso. Entonces, y si Josué hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. Y este es el contenido del Nuevo Testamento, lo que Dios le había prometido a Josué y por medio de Josué y por medio de Moisés están cumplidos en Jesús. Y este otro día dice que de descanso es cuando viene Jesús, de modo de que aún queda un reposo por el pueblo de Dios, porque Dios lo había prometido y no dio suficiente. Entonces no podemos regresar a la antigua manera de hacer las cosas, porque Él también entra en su reposo, reposa también sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuramos, pues, entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Y este está en Hebreos 4:8 a 11. También Jesús da descanso permanente al pueblo de Dios. Entonces, Josué les dio entrada en la tierra de reposo, pero el reposo real de nuestras obras de ser aceptables ante Dios está dado por Jesús. Jesús es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces, y el sacerdocio
Antiguo Testamento está presentado en 4:14 a 7:28 de Hebreos. Y este es muy interesante. No predice el regreso a un templo, a un judaísmo en el Nuevo Testamento. Y Zeus es superior porque es parte del orden de Melquisedec y no de los hijos de Aarón. Entonces, este es súper importante porque estamos buscando al futuro y no tenemos ninguna indicación de regresar a los sacrificios, al viejo pacto, al templo, porque Jesús es diferente. Vamos a leer aquí en Hebreos 4. Si Josué les hubiera dado reposo, no habrá. I don't know what I'm doing now. Can you stop it? I don't know. I haven't figured. This is one thing I haven't figured out yet. Because that scripture verses is from 4, age was 4, 4:8 to 11. yeah. And you've already talked about it. Well, I just blew my recording. Okay. Oh, sorry. You're doing